Era una tarde calurosa de julio de 1992, cuando Tommy Harrison, de 7 años, desapareció del patio trasero de su casa en Cedar Falls, Iowa. El termómetro marcaba 89 grados Fahrenheit, y el aire húmedo del verano del Medio Oeste hacía que incluso las sombras parecieran sofocantes. Michael Harrison estaba trabajando su turno de tarde en la fábrica de tractores John Deere, donde había laborado durante los últimos 12 años como supervisor de línea de ensamblaje. El rugido constante de las máquinas y el olor a aceite y metal caliente llenaban el aire del taller cuando recibió la llamada desesperada de su vecina, la señora Patterson, una mujer de 63 años que había cuidado a Tommy después de la escuela, desde que Michael y Linda se divorciaron 2 años atrás. Tommy estaba jugando con sus carritos Hot Wheels cerca de la cerca del fondo, construyendo una pista de carreras en la tierra suelta debajo del viejo roble. Dijo entre sollozos que hacían temblar su voz. Había estado allí toda la tarde, haciendo ruidos de motor y hablando solo como siempre hace. Entré a la cocina por apenas 5 minutos para preparar limonada fresca y galletas de chocolate chip, sus favoritas. Cuando regresé con la bandeja, él había desaparecido completamente. La policía llegó en 15 minutos, sus sirenas cortando el aire espeso del verano como cuchillos. Pero ya era demasiado tarde para cualquier rastro fresco. El patio trasero estaba inquietantemente vacío, excepto por los pequeños autos de juguete esparcidos en la hierba seca y amarillenta, como si Tommy hubiera sido arrancado de su juego en medio de una carrera imaginaria. Detective Ray Morrison, un veterano de 20 años en el departamento de policía de Cedar Falls, con cabello gris y ojos cansados que habían visto demasiados casos difíciles, inició inmediatamente una búsqueda sistemática en toda la vecindaria. Trajeron perros rastreadores alemanes desde Des Moines, pero los animales perdieron el rastro completamente en la calle principal, como si Tommy hubiera simplemente desaparecido en el aire caliente del verano. No había señales de lucha en el césped, ninguna huella sospechosa en la tierra blanda cerca de la cerca, ningún testigo que hubiera visto algo inusual. Tommy Harrison había simplemente desaparecido, como si hubiera sido engolido por la tierra misma. Michael llegó a casa encontrando su tranquila calle residencial bloqueada por múltiples vehículos policiales, ambulancias y camiones de bomberos, sus luces rojas y azules creando un ambiente surreal y pesadillesco en la pacífica tarde de verano. Su mundo ordenado y predecible se desmoronó en ese instante preciso, sabiendo instintivamente que su hijo había desaparecido sin dejar rastro alguno, y que su vida nunca volvería a ser la misma. Los primeros días de búsqueda fueron intensos, desesperantes y completamente agotadores para toda la comunidad de Cedar Falls. Voluntarios de toda la ciudad, incluyendo maestros de la escuela primaria Lincoln, donde Tommy había completado primer grado, compañeros de trabajo de Michael de la fábrica John Deere, miembros de 3 iglesias locales y docenas de vecinos que apenas conocían a la familia Harrison, se unieron espontáneamente para peinar cada rincón, cada callejón, cada edificio abandonado y cada área boscosa en un radio de 20 millas alrededor de la ciudad. Michael no durmió durante 72 horas consecutivas, sobreviviendo únicamente con café negro y adrenalina pura, recorriendo calles polvorientas bajo el sol abrasador, gritando el nombre de Tommy hasta quedarse completamente ronco y sin voz. Su garganta ardía como papel de lija, pero continuaba llamando a su hijo con un susurro desesperado. La exesposa de Michael, Linda Harrison, llegó desde Des Moines en su viejo Honda Civic azul, donde había vivido desde el amargo divorcio 2 años atrás, un proceso legal que había durado 8 meses y había costado a ambos sus ahorros de toda la vida. Su llegada fue extremadamente tensa y cargada de resentimiento no resuelto. La batalla por la custodia había sido brutal, llena de acusaciones mutuas, testimonios de psicólogos y un resentimiento profundo que había envenenado cualquier posibilidad de comunicación civilizada entre ellos. Linda había perdido la custodia completa, debido a problemas de salud mental extensamente documentados por 3 psiquiatras diferentes, incluyendo episodios severos de paranoia,
comportamiento errático que incluía seguir a Michael durante semanas, y 2 hospitalizaciones involuntarias por crisis nerviosas. Durante los primeros días de búsqueda, ella parecía extrañamente calmada, casi distante y desconectada emocionalmente, lo que irritaba profundamente a Michael y lo llenaba de una rabia sorda que no podía expresar completamente. ¿Cómo diablos puedes estar tan tranquila cuando nuestro hijo de 7 años está perdido en algún lugar, posiblemente herido o peor? Le gritó una noche después del tercer día de búsqueda infructuosa, su voz quebrada por la fatiga y la desesperación. Linda simplemente lo miró con ojos vacíos, casi vidriosos, y respondió con una voz monótona que helaba la sangre. Tommy está perfectamente bien, Michael. Él está exactamente donde necesita estar en este momento. Sus palabras enviaron escalofríos helados por toda la columna vertebral de Michael, pero en ese momento las interpretó como shock psicológico por la situación traumática, no como la confesión velada que realmente eran. La policía interrogó meticulosamente a todos los vecinos en un radio de 5 cuadras. Revisó exhaustivamente los registros de todos los delincuentes sexuales registrados en el condado. Estableció retenes las 24 horas en todas las carreteras principales que salían de Cedar Falls y distribuyó miles de volantes con la foto sonriente de Tommy. Pero después de una semana completa de búsqueda intensiva, Tommy Harrison había desaparecido sin dejar ni una sola pista tangible. Pasaron las semanas con una lentitud agónica, y la búsqueda masiva se redujo gradualmente hasta convertirse en esfuerzos esporádicos de voluntarios dedicados y la investigación rutinaria de la policía. Los medios locales, incluyendo el Cedar Falls Gazette, la estación de radio KCFI y el canal de televisión local KWBL, cubrieron la historia intensivamente durante el primer mes, con actualizaciones diarias y entrevistas emotivas con Michael. Pero eventualmente otras noticias locales tomaron precedencia en los titulares. Michael Harrison se convirtió en una sombra fantasmal de sí mismo, un hombre obsesionado que había perdido completamente el interés en todo, excepto encontrar a su hijo desaparecido. Dejó su trabajo bien remunerado en John Deere después de 6 semanas, a pesar de las súplicas de su supervisor y la oferta de una licencia extendida sin goce de sueldo, y dedicó cada momento despierto de cada día a la búsqueda incansable. Pegó carteles laminados con la foto de Tommy en cada poste telefónico, en cada tienda de conveniencia, en cada tablón de anuncios de cada iglesia, escuela y centro comunitario, en un radio de 100 millas alrededor de Cedar Falls. La fotografía mostraba a Tommy sonriendo ampliamente con esa sonrisa traviesa característica, con su cabello rubio siempre despeinado brillando bajo el sol, sus ojos azules cristalinos llenos de vida y travesura, sosteniendo orgullosamente su carrito Hot Wheels favorito, un Camaro amarillo brillante de 1969, que había sido un regalo de cumpleaños de su abuelo paterno. Michael contactó a psíquicos autoproclamados desde Chicago hasta Kansas City. Siguió pistas falsas que lo llevaron a callejones sin salida en 3 estados diferentes. Persiguió cada rumor sin importar cuán absurdo pareciera, y gastó todos sus ahorros en investigadores privados que prometían resultados, pero solo entregaban facturas. Linda regresó a Des Moines después de exactamente 2 semanas, afirmando que no podía soportar emocionalmente estar en Cedar Falls ni un día más. «Este lugar me trae demasiados recuerdos dolorosos de cuando éramos una familia feliz», le dijo a Michael antes de partir en su Honda azul, cargado con más maletas y cajas de las que había traído originalmente. Michael notó vagamente que ella había empacado considerablemente más pertenencias de las que había traído, incluyendo algunas cosas que no recordaba haber visto antes, pero estaba demasiado consumido por el dolor paralizante y la búsqueda obsesiva para prestarle la atención adecuada a estos detalles aparentemente menores. El detective Morrison mantuvo oficialmente el caso abierto en los archivos activos, pero admitió privadamente a Michael durante una conversación brutal y honesta que sin nuevas pistas sustanciales o evidencia física, las posibilidades estadísticas de encontrar a Tommy vivo disminuían exponencialmente cada día que pasaba. El caso se enfrió oficialmente después de 6 meses, pero el corazón destrozado de Michael siguió ardiendo con la necesidad desesperada
y consumidora de encontrar respuestas, sin importar cuánto tiempo tomara o qué precio personal tuviera que pagar. 5 años completos pasaron como una pesadilla interminable y surrealista para Michael Harrison. 5 años que se sintieron como 50 en términos del daño psicológico y físico que causaron. En 1997, había desarrollado una rutina obsesiva y meticulosamente estructurada que dominaba cada aspecto de su existencia. Cada mañana a las 5:30 am, revisaba religiosamente nuevos informes policiales de niños desaparecidos en todo el Medio Oeste. Cada tarde desde las 2:00 hasta las 6:00 p.m., visitaba sistemáticamente lugares donde creía que Tommy podría estar, o donde alguien podría haberlo visto. Y cada noche desde las 8:00 p.m. hasta las 2:00 am, estudiaba obsesivamente mapas topográficos detallados, archivos del caso fotocopiados cientos de veces, y cronologías minuciosamente detalladas que había creado y recreado innumerables veces. Su casa de 2 pisos en Elm Street se había transformado completamente en un santuario inquietante dedicado exclusivamente a la búsqueda de su hijo desaparecido, con todas las paredes de la sala de estar, el comedor y su dormitorio cubiertas de mapas marcados con alfileres de colores, fotografías ampliadas de Tommy desde diferentes ángulos, cronologías escritas a mano en papel cuadriculado, y diagramas complejos que mostraban teorías sobre posibles rutas de escape y lugares de escondite. Sus amigos más cercanos de la fábrica John Deere, incluyendo Bob Martínez y Steve Thompson, con quienes había trabajado durante más de una década, y su familia extendida, incluyendo su hermana mayor Patricia que vivía en Waterloo, le suplicaban constantemente que siguiera adelante con su vida, que buscara ayuda psicológica profesional, que considerara la posibilidad de que Tommy estuviera muerto y que necesitaba procesar su dolor de manera saludable. Pero Michael se negaba rotundamente a aceptar que Tommy estuviera muerto, rechazando violentamente cualquier sugerencia en ese sentido. Mi hijo está vivo en algún lugar, esperando que su papá lo encuentre y lo traiga a casa, repetía como un mantra religioso, con una convicción que rayaba en la obsesión patológica. Había adelgazado dramáticamente, perdiendo casi 40 libras de su peso normal. Su cabello castaño se había vuelto completamente gris prematuramente a los 36 años, y sus ojos mostraban la fatiga profunda y las ojeras permanentes de alguien que había visto demasiado dolor y había dormido muy poco durante demasiado tiempo. Durante estos 5 años tortuosos, Linda había visitado Cedar Falls esporádicamente, tal vez 6 o 7 veces en total, siempre con excusas elaboradas sobre por qué no podía quedarse más de un día o 2. Problemas de trabajo, citas médicas urgentes o responsabilidades familiares vagas que nunca explicaba completamente. Michael notó que ella parecía progresivamente más estable emocionalmente, incluso próspera financieramente, lo cual le resultaba extremadamente extraño, considerando que había perdido su trabajo como recepcionista médica poco después del divorcio debido a sus problemas de salud mental. Cuando le preguntaba directamente sobre su situación laboral y financiera, Linda era consistentemente evasiva, mencionando vagamente trabajos de consultoría independiente y algunas inversiones afortunadas en bienes raíces, que nunca describía con detalles específicos. El detective Morrison se había jubilado en 1995 después de 30 años de servicio, y el caso de Tommy había sido reasignado 2 veces subsecuentes, primero al detective James Walsh y luego a la detective Sarah Chen, cada nuevo investigador mostrando progresivamente menos interés personal y dedicación que el anterior, tratando el caso como un archivo frío más entre docenas de otros casos sin resolver. El 15 de octubre de 1997, una llamada telefónica cambió completamente el curso de la vida de Michael Harrison y finalmente proporcionó las respuestas que había buscado desesperadamente durante 5 años y 3 meses. Un equipo de limpieza urbana del condado, contratado para limpiar un terreno baldío de 3 acres en las afueras de Cedar Falls, que había sido utilizado ilegalmente como vertedero durante años, había encontrado restos humanos parcialmente descompuestos dentro de una vieja refrigeradora Frigidaire
abandonada entre montones de basura, neumáticos viejos y electrodomésticos oxidados. Michael recibió la llamada de la detective Sarah Chen a las 2:47 p.m. mientras estaba en la biblioteca pública revisando periódicos de 1992 en microfilm, una rutina que había mantenido religiosamente durante años. «Señor Harrison, necesito que venga a la estación de policía inmediatamente», le dijo la detective con una voz suave pero firme, que intentaba ocultar la gravedad de la situación. «Hemos encontrado restos humanos que podrían estar relacionados con la desaparición de Tommy. Necesito que identifique algunos objetos personales que encontramos en la escena». El corazón de Michael se detuvo literalmente por varios segundos cuando vio la expresión sombría y compasiva en el rostro curtido de la detective Chen, una mujer asiático-americana de 42 años que había trabajado en homicidios durante 15 años. Entre los restos cuidadosamente catalogados y preservados en bolsas de evidencia estaba el Camaro amarillo Hot Wheels de 1969. Ahora severamente oxidado y decolorado, pero absolutamente inconfundible para Michael, quien había visto a Tommy jugar con ese carrito específico miles de veces. También encontraron fragmentos descompuestos de ropa que Michael reconoció inmediatamente con una certeza que le destrozó el alma. Una camiseta de los Chicago Cubs de tamaño infantil que le había comprado a Tommy en Wrigley Field durante un viaje especial de padre e hijo para su 7º cumpleaños, y restos de unos jeans Levi's pequeños que Linda había comprado para el primer día de clases de Tommy. La refrigeradora era un modelo Frigidaire de los años 1950, específicamente un Ice King Deluxe, con un distintivo acabado en turquesa y cromo, equipado con un sistema de cierre hermético que había sido deliberada y meticulosamente modificado, con herramientas para cerrarse exclusivamente desde el exterior, eliminando completamente la posibilidad de escape desde adentro. La detective Chen explicó con voz cuidadosamente controlada que, basándose en el análisis forense preliminar, los restos habían estado en esa ubicación durante varios años, probablemente desde poco después de la desaparición inicial en 1992. Michael se desplomó completamente en la silla de plástico duro de la sala de interrogatorios. 5 años y 3 meses de esperanza desesperada, búsqueda obsesiva y negación psicológica finalmente destrozados por la cruel e irrefutable realidad. Su hijo había estado muerto durante años, encerrado en esa refrigeradora modificada como un animal atrapado, mientras él había gastado cada dólar, cada momento despierto y cada gramo de energía emocional buscándolo inútilmente. Las lágrimas que había reprimido durante 5 años finalmente brotaron como una presa rota, y lloró con una intensidad que asustó incluso a la detective experimentada. La investigación forense exhaustiva reveló detalles específicos que helaron la sangre de Michael y pintaron un cuadro horrible de los últimos momentos de vida de Tommy. El doctor Robert Steinberg, el patólogo forense del condado con 25 años de experiencia en casos de homicidio, determinó que Tommy había estado vivo durante un periodo considerable después de su secuestro inicial, basándose en evidencia física irrefutable de que había intentado desesperadamente escapar de la refrigeradora desde el interior. Las marcas de arañazos profundos en el metal interior, hechas obviamente por uñas pequeñas, contaban una historia absolutamente horrible de desesperación, terror puro, y una lucha final por sobrevivir que duró horas o posiblemente días. Había también evidencia de que Tommy había intentado gritar pidiendo ayuda hasta quedarse sin voz, basándose en daño a su laringe, que era consistente con gritos prolongados y desesperados. El forense estimó, basándose en el desarrollo dental y el crecimiento óseo, que Tommy había sobrevivido entre 2 y 3 años completos en cautiverio, antes de ser finalmente colocado en la refrigeradora, como método de ejecución. Esto significaba la realidad devastadora de que mientras Michael había buscado desesperadamente por toda Iowa y estados vecinos, gastando sus ahorros de toda la vida y destruyendo su salud física y mental, su hijo había estado vivo en algún lugar relativamente cerca, probablemente dentro de un radio de 50 millas, esperando ser rescatado por un padre que nunca llegó a tiempo. La detective Chen
inició inmediatamente una nueva investigación criminal, esta vez clasificando oficialmente el caso como homicidio en primer grado, con circunstancias agravantes de tortura y abuso infantil. El equipo forense comenzó meticulosamente a rastrear el origen específico de la refrigeradora Frigidaire, un proceso que requirió contactar al fabricante, revisar registros de distribución de los años 1950 y rastrear la cadena de propiedad a través de múltiples décadas. Finalmente descubrieron que la refrigeradora específica había sido comprada en marzo de 1992, exactamente 4 meses antes de la desaparición de Tommy, en una tienda de electrodomésticos usados llamada Second Chance Appliances, ubicada en la zona industrial de Cedar Falls. El comprador había pagado los $150 en efectivo, evitando cualquier rastro de papel que pudiera ser rastreado, y había hecho preguntas muy específicas y sospechosas al vendedor sobre el mecanismo de cierre de la refrigeradora, y si el sello hermético podía mantener el aire completamente afuera. Más inquietante aún, el comprador había insistido específicamente en que la refrigeradora fuera entregada a una dirección rural que cuando la policía fue a verificar, descubrieron que no existía en ningún mapa oficial del condado. Michael se sintió físicamente enfermo al darse cuenta de que alguien había planificado meticulosa y fríamente el secuestro, tortura y asesinato de su hijo inocente durante meses antes de ejecutar el plan, y que esa persona había estado lo suficientemente cerca para observar sus movimientos y planificar el momento perfecto para atacar. Michael tomó la decisión de conducir su propia investigación paralela e independiente, completamente incapaz de confiar en el sistema policial que había fallado tan espectacularmente en encontrar a Tommy durante 5 años críticos cuando posiblemente aún estaba vivo. Visitó personalmente Second Chance Appliances un martes lluvioso de noviembre y pasó 3 horas hablando extensivamente con el propietario Earl Kowalski, un hombre de 68 años con manos manchadas de grasa que había operado el negocio durante 35 años y tenía una memoria sorprendentemente detallada para las transacciones inusuales. Earl inicialmente no recordaba la venta específica de 1992, pero cuando Michael le mostró cuidadosamente una colección de fotografías de personas que habían conocido a Tommy, incluyendo maestros, vecinos, familiares y especialmente Linda, la expresión en el rostro arrugado de Earl cambió dramáticamente. «Espera un momento aquí», dijo Earl lentamente, estudiando intensamente una fotografía de Linda tomada durante el divorcio en 1990. «Creo que definitivamente reconozco a esta mujer de algún lugar. No fue ella quien realmente compró la refrigeradora Frigidaire, eso fue un hombre joven con barba, pero esta mujer estuvo aquí unas 2 o 3 semanas antes de esa venta, haciendo preguntas muy específicas y detalladas sobre refrigeradoras viejas y sus mecanismos de seguridad». Michael sintió que todo el mundo se tambaleaba peligrosamente a su alrededor, como si el suelo sólido se hubiera convertido en arenas movedizas. Earl continuó con más detalles que hicieron que el estómago de Michael se retorciera. «Recuerdo que dijo que estaba supuestamente escribiendo un artículo sobre accidentes domésticos para una revista nacional de seguridad del hogar. Preguntó específicamente sobre refrigeradoras que podrían atrapar accidentalmente a alguien adentro. ¿Cuánto tiempo podría sobrevivir una persona? Y si los mecanismos de cierre podían ser modificados». Pensé que era una pregunta extraña, pero ella parecía muy profesional y conocedora. Michael salió de la tienda de electrodomésticos con las piernas temblando incontrolablemente, su mente procesando frenéticamente la horrible posibilidad de que Linda, la madre de Tommy, estuviera directamente involucrada en el secuestro y asesinato de su propio hijo. Comenzó inmediatamente a recordar y reanalizar docenas de inconsistencias en el comportamiento de Linda, que había pasado por alto durante años de dolor cegador. Su calma antinatural y casi inhumana durante la búsqueda inicial, sus visitas esporádicas pero extrañamente bien cronometradas a Cedar Falls, su mejora financiera completamente inexplicable después de años de inestabilidad económica, y especialmente sus comentarios crípticos sobre Tommy estar donde necesitaba estar. Esa noche,
Michael no durmió ni un minuto. En lugar de eso, pasó 8 horas revisando meticulosamente todos los registros telefónicos que pudo obtener legalmente, estados de cuenta bancarios de los que tenía copias del divorcio, y cualquier documentación financiera disponible, buscando desesperadamente patrones y conexiones que había pasado por alto durante años de dolor que había nublado su juicio analítico. La investigación obsesiva y meticulosa de Michael reveló gradualmente una red compleja de mentiras cuidadosamente construidas y una doble vida que Linda había mantenido durante años. Después de días de trabajo detectivesco amateur pero determinado, descubrió que Linda había alquilado secretamente una pequeña casa rural de 2 dormitorios bajo el nombre falso de Linda Morrison, en abril de 1992, apenas un mes después de la compra de la refrigeradora, pagando un año completo de alquiler por adelantado en efectivo para evitar verificaciones de crédito o referencias. La propiedad estaba estratégicamente ubicada a exactamente 22 millas al noroeste de Cedar Falls, lo suficientemente cerca para monitorear discretamente la búsqueda policial y las actividades de Michael, pero lo suficientemente remota y aislada para mantener a un niño secuestrado completamente escondido de vecinos curiosos. Michael encontró registros detallados, obtenidos a través de contactos en tiendas locales y facturas que Linda había descuidadamente pagado con cheques de su cuenta real, que mostraban que había comprado sistemáticamente suministros consistentes con mantener a alguien cautivo durante un periodo extendido. Grandes cantidades de comida enlatada no perecedera, medicamentos pediátricos incluyendo antibióticos y analgésicos, juguetes educativos apropiados para niños de 7 a 10 años, y más. Extraño aún, material completo de educación en casa incluyendo libros de texto, cuadernos y suministros de arte. Parecía que Linda había mantenido a Tommy vivo durante 3 años completos, posiblemente educándolo y criándolo en aislamiento total, mientras le lavaba el cerebro sistemáticamente para que creyera que Michael los había abandonado. Michael decidió confrontar directamente a Linda por teléfono, pero sin revelar completamente lo que había descubierto, esperando que ella se incriminara a sí misma. «Linda, necesito hacerte una pregunta muy importante sobre Tommy», comenzó con voz deliberadamente temblorosa, fingiendo ser el padre destrozado que había sido durante años. «Después de todo este tiempo, después de encontrar sus restos, ¿hay algo, cualquier cosa que no me hayas dicho sobre el día que desapareció? ¿Algún detalle que puedas haber olvidado mencionar?» Hubo un silencio prolongado e inquietante de casi 30 segundos antes de que Linda respondiera, y Michael pudo escuchar su respiración pesada a través del teléfono. «Michael, ya hemos discutido esto literalmente 1000 veces durante los últimos 5 años», dijo finalmente. «No sé absolutamente nada más de lo que ya te he dicho repetidamente». Pero su voz sonaba completamente diferente de lo normal, tensa y cuidadosamente controlada, como si estuviera eligiendo cada palabra con extremo cuidado y midiendo cada sílaba. Michael sabía instintivamente que tenía que encontrar esa casa rural secreta y descubrir personalmente la verdad completa sobre lo que realmente le había pasado a su hijo durante esos 3 años de cautiverio. Esa noche, usando mapas detallados del condado y registros de propiedad que había obtenido en la oficina del registrador, Michael localizó la dirección exacta de la casa que Linda había alquilado bajo nombre falso. Michael localizó la propiedad rural que Linda había alquilado secretamente y condujo hasta allí durante una tarde lluviosa y gris de noviembre, con nubes bajas que amenazaban tormenta y un viento frío que hacía crujir las ramas desnudas de los árboles. La casa era una estructura modesta de madera de 2 pisos, pintada de blanco pero ahora descolorida y descascarada, ubicada al final de un camino de grava de media milla que serpenteaba a través de campos de maíz cosechados. La propiedad estaba completamente abandonada, con ventanas del primer piso tapiadas con madera contrachapada, maleza alta creciendo salvajemente alrededor de los cimientos, y un buzón oxidado que colgaba en un ángulo extraño. Pero cuando Michael forzó la entrada a través de una puerta trasera cuya cerradura había sido dañada por años de abandono, encontró evidencia física irrefutable
que confirmó sus peores sospechas y pesadillas. En el sótano húmedo y mal ventilado, había una habitación que claramente había sido utilizada específicamente para mantener a un niño cautivo durante un periodo extendido. Una cama individual, con un colchón manchado, estantes de madera llenos de libros infantiles organizados por nivel de lectura, juguetes educativos incluyendo rompecabezas y bloques de construcción, y una pequeña mesa con sillas donde obviamente se habían realizado lecciones de escuela en casa. En las paredes de concreto había docenas de dibujos hechos con crayones, algunos mostrando figuras de palitos crudamente dibujadas, etiquetadas claramente como Mamá y Tommy, pero significativamente, ninguna figura marcada como papá en ninguno de los dibujos. Michael encontró un diario infantil escondido cuidadosamente debajo del colchón manchado, escrito en la letra reconocible de Tommy, que se había desarrollado desde los garabatos de primer grado hasta una escritura más madura durante los 3 años de cautiverio. Las entradas describían una existencia psicológicamente tortuosa y aterrorizante. Mamá dice que papá no nos quiere más, y que por eso nos fuimos. Mamá dice que tengo que ser un buen niño y hacer mis tareas, o tendré que ir a la caja fría en el sótano. Extraño mi casa real y mi cuarto, pero mamá dice que esta es mi casa ahora y que papá vendió nuestra casa vieja. Mamá me enseña matemáticas y lectura, pero no me deja salir afuera, porque dice que hay hombres malos que quieren lastimar a los niños. La entrada más reciente, fechada en julio de 1995, decía simplemente con la escritura temblorosa de un niño aterrorizado: Mamá está muy enojada conmigo, porque traté de abrir la puerta cuando ella salió a comprar comida. Dice que tengo que ir a la caja fría para siempre porque no puedo ser un buen niño y porque sigo preguntando por papá. Michael se desplomó completamente en el suelo frío de concreto del sótano, llorando con una intensidad que no había experimentado desde el día que encontraron los restos de Tommy. Su ex esposa, la madre de Tommy, había secuestrado, torturado psicológicamente y finalmente asesinado brutalmente a su propio hijo, manteniéndolo cautivo durante 3 años completos mientras Michael había buscado desesperadamente sin saber que el secuestrador era alguien en quien había confiado completamente. La traición era tan profunda y completa que Michael sintió que su comprensión fundamental de la realidad y la naturaleza humana había sido completamente destrozada. Michael entregó inmediatamente toda la evidencia física que había recopilado, incluyendo el diario de Tommy, fotografías detalladas de la habitación del sótano y documentación de los registros de alquiler fraudulentos, a la detective Sarah Chen, quien inmediatamente emitió una orden de arresto por homicidio en primer grado contra Linda Harrison. La encontraron 3 días después en Des Moines, viviendo en un apartamento de lujo bajo su nombre real, pero con una identidad profesional completamente fabricada como consultora independiente de seguros médicos, una profesión que le permitía trabajar desde casa y evitar el escrutinio de empleadores. Cuando un equipo de oficiales de SWAT la arrestó a las 6:30 am un jueves, Linda inicialmente negó todo categóricamente, afirmando que Michael había fabricado evidencia debido a su obsesión enfermiza y su deterioro mental. Pero enfrentada con la evidencia física abrumadora, incluyendo el diario escrito en la letra inconfundible de Tommy, registros financieros que mostraban los pagos de alquiler, y el testimonio de Earl Kowalski sobre sus preguntas sospechosas sobre refrigeradoras, Linda finalmente confesó completamente durante un interrogatorio de 14 horas. Su motivación era una mezcla tóxica de venganza patológica, celos obsesivos y una delusión maternal completamente distorsionada. Michael me quitó injustamente a Tommy durante el divorcio, usando mis problemas de salud mental en mi contra, explicó con una frialdad que helaba la sangre durante el interrogatorio grabado en video. Yo solo estaba recuperando lo que legítimamente era mío por derecho maternal. Tommy era genuinamente feliz conmigo durante esos 3 años. Éramos una familia perfecta, completa y amorosa, hasta que él se volvió rebelde y comenzó a cuestionar por qué no podía ver a su padre. Linda reveló que había planificado meticulosamente el secuestro durante 6 meses completos, estudiando obsesivamente los patrones diarios de Michael,
los horarios de la señora Patterson y las rutinas de Tommy, esperando pacientemente la oportunidad perfecta para ejecutar su plan. Había mantenido a Tommy en el sótano durante exactamente 3 años, 2 meses y 11 días, educándolo en casa usando un currículo completo y convenciéndolo gradualmente a través de manipulación psicológica sistemática de que Michael los había abandonado voluntariamente porque no los amaba. Cuando Tommy cumplió 10 años y su desarrollo cognitivo lo llevó a cuestionar más agresivamente por qué no podía ver a su padre, ir a una escuela real o tener amigos, Linda entró en pánico y perdió el control de la situación. Él se estaba volviendo exactamente como su padre, rebelde y desafiante, dijo sin mostrar ni una pizca de remordimiento genuino. Traté de disciplinarlo usando tiempo en la refrigeradora como castigo, pero él siguió hablando obsesivamente sobre escapar y encontrar a Michael. Finalmente no tuve otra opción que tomar medidas permanentes. Linda Harrison fue condenada a cadena perpetua sin ninguna posibilidad de libertad condicional, después de un juicio que duró 3 semanas y atrajo atención mediática nacional. Michael finalmente pudo enterrar apropiadamente a Tommy en el cementerio Graceland de Cedar Falls, pero las cicatrices psicológicas de 5 años de búsqueda desesperada, la traición incomprensible de alguien en quien había confiado completamente, y el conocimiento de que Tommy había sufrido durante años mientras él buscaba inútilmente, nunca sanaron completamente. La historia de Tommy Harrison se convirtió en un caso de estudio criminológico sobre cómo el amor maternal puede corromperse y distorsionarse hasta convertirse en algo absolutamente monstruoso.